vamos a escuchar lo que el Señor nos está llamando a través de su palabra. Así es que leemos Romanos 9 y vamos a leer versículo a versículo. Vamos a ir estudiando cada uno de estos versículos y qué es lo que el Señor nos está indicando en cada uno de ellos. Así es que dice Romanos 9, 19 en adelante, dice: ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige como que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? 21. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar la basura. ¿Qué es esto? Bueno, pues el título de este pasaje es la soberanía de Dios, y el título de nuestra prédica de manera completa es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo señala puntualmente que Dios tiene autoridad. ¿Limitada? No, total. Dios tiene autoridad total. Él es soberano. Y muchas veces nosotros, simples mortales humanos, como lo menciona el pasaje, nos atrevemos a cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tengo esta vida? ¿Por qué soy así? ¿Por qué pasa esta otra situación? Mis hermanos, tenemos que entender este pasaje, y este pasaje nos da información precisa de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es bien importante. Hay ocasiones que hay un problema y todavía no se resuelve, y llegaron 2 más o 3. Y está habiendo una serie de conflictos y de problemas y de dificultades. Y de repente, bueno, malo. Otra mala, ¿no? Otra mala situación. Y dice uno, Señor, ¿por qué? Los que hemos creído en el Señor, los que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que comprender esta parte. Él es soberano. Cada dificultad, cada lucha, cada acontecimiento es un giro en la mesa del alfarero. Ese barro tiene que estar girando. Tiene que estar girando para que Él lo pueda moldear conforme sea su propósito. ¿Comprenden esta parte? Esta analogía, esta comparación. Esa mesa del alfarero tiene que estar girando para que él haga la vasija o el recipiente que él considere. Y si va a ser un plato, o puede ser un florero, o puede ser una taza, lo que sea, Él tiene autoridad. Por eso aquí menciona ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para cuestionar? Y por eso hace la referencia sobre ese alfarero, que el barro le va a decir, oye, a ver, vamos a ir viendo cómo quiero que me hagas. No, simplemente no es así. Él es soberano. Recordemos que nuestro paso en esta tierra ¿es eterno? No, es simplemente de paso, es momentáneo. Oye, pero es que 80, 90, 100 años son muchos. Dale gracias a Dios. Disfrutemos de sus bendiciones, porque ustedes como yo hemos pasado por muchos problemas.
Y cada década, si contabilizamos los problemas, quizá muchos ya se nos olvidaron. Pero lo que no se nos olvida es que ha habido conflictos fuertes. Sí. Ha habido dificultades que en un momento has pensado, tal vez ahorita no recuerdas todo o no recordamos todo, pero dices, no sé cómo voy a salir de aquí. Y quizá eso surgió hace 20, 30 años y hoy estamos aquí. Y hoy estamos disfrutando del Señor. ¿Tiene que haber situaciones complicadas? Sí. Y muchas de estas situaciones complicadas, cada una de ellas, que no siempre es porque el Señor no lo envió, sino por nuestras malas decisiones. Aún ahí Dios hace su obra. Vamos a seguir estudiando este pasaje. El apóstol señala claramente que Dios tiene autoridad total para determinar el destino de cada uno de nosotros. Pero también destaca que cada uno de los individuos, cada persona, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Dios nos ha dejado un manual, un instructivo, que son las Sagradas Escrituras. Y Él te dice, ¿quieres que tu vida sea bendecida? Aquí está la guía, aquí está el camino, porque ese camino es Jesús. Esta es la directriz y esta es la forma en la que tienes que seguir. Pero en muchas ocasiones nos aferramos a hacer nuestra propia voluntad, aún en contra de lo que el Señor dice. Y vienen las consecuencias, obviamente. Los problemas, de por sí, los problemas siempre habrá en esta vida. Pero como les platicaba a algunas personitas en la semana, a ver, problemas siempre vamos a tener. Tengamos a Dios en nuestra vida o haya gente que no tenga a Dios, siempre habrá problemas. Pero si añadido a esos problemas uno va y le echa gasolina al incendio, no, pues eso va a ser terrible. Y todavía el humano piensa y le dice a Dios cuando así sucede, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y pensemos así en un ejemplo sencillito. Joven mujer que tiene conocimiento del Señor. Conocimiento del Señor. Pero le gusta andar en fiestas, le gusta alcoholizarse, le gusta ir probando cosas que el mundo ofrece. Y de repente, en esas reuniones, conoce a un galán y empiezan a andar, pues, a conocerse y se enamoran. Ella tiene conocimiento del Señor, conocimiento, que es muy diferente a tener temor, porque si tuviera temor no debería de andar dándole gusto al cuerpo, a la humanidad carnal. Y el otro muchacho no tiene nada de temor a Dios, pero se enamoran y terminan casándose. No, es que no nos vamos a casar. Bueno, rejuntándose. ¿Qué creen que va a pasar con ese matrimonio? Alguien puede decir, no, es que ella le va a hablar del Evangelio. No es la forma de predicar. No es la forma de predicar el Evangelio casándote con un inconverso. Porque la Biblia habla claramente del yugo desigual. Y van a surgir problemas. Y problemas serios.
Nada más para empezar, imagínense que esa pareja que no tiene temor de Dios, como tiene una religión tradicional, dicen, pues, si me quieres y quieres que nos casemos, va a ser a través de entregar nuestra vida a esos ídolos. Imagínense. Ahí empezó el conflicto. Y si esta persona que tiene un poquito de temor de Dios, no, pero es que no lo siento que sea muy correcto que yo entregue mi vida a unos ídolos y que me arrodille ante unos ídolos, pero ¿qué puede más? Si quieres, nos casamos de esta manera. Pues su vida va a ser un tormento. Eso es lo más seguro que va a acontecer. Va a ser un tormento. Pero este es un ejemplo. Dice el pasaje, ¿acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Esta pregunta sugiere que los humanos pueden objetar y pueden resistirse a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios te dice que no lo hagas. No es correcto. Pero tú vas a decidir. Tú vas a decidir. Dios te está diciendo, no es por ahí. Y tú dices, pues sí quiero. Pues va a decir el Señor, yo ya te lo advertí. Y va la persona y se golpea contra la pared. Y se descalabra. Y se fractura. Y sufre. Y todavía le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué? Pues ¿por qué? Por no obedecer. Así de sencillo. Esta situación refleja la complejidad de la relación entre Dios y la humanidad. Al final se va a hacer lo que Dios tenga previsto. Te va a dejar. ¿No quieres? Ok. Yo te doy la oportunidad de vivir en bendición. Habrá problemas, dificultades, sí, pero yo voy al frente. Y del otro lado, habrá problemas y dificultades, sí, pero Dios no está ahí. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿De qué lado te gustaría vivir? ¿Dónde está Dios? Aunque haya dificultades y problemas, pero Dios te va a dar la solución. Dios te va a dar la bendición. Dios te va a decir, ¿hay lucha? Sí, estoy forjando tu carácter. Estoy ayudándote a crecer espiritualmente. Pero sigue aquí, sigue este camino. Él te está ejercitando. Si tú quieres tener buena condición física, hay que acostarse todo el día en un sillón. No, ¿verdad? Claro que no. Va a haber actividades físicas si quieres tener una buena condición física. Bueno, pues esa es la respuesta a este pasaje. Muy bien, es el siguiente punto número 2 y el tema es la elección divina. Dice versículo 22 en adelante, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió. ¿Les da gusto? Gracias a Dios. Ya sea del grupo de los judíos, es decir, de todo el pueblo de Israel, o de los gentiles donde caemos nosotros. Pero fíjense, qué mensaje tan bonito. Él ha sido paciente. ¿Cuánto tiempo hemos vivido en desobediencia? Estábamos listos para ser destruidos, pero Él dijo, tengo misericordia, te voy a tolerar, te voy a aguantar, pero hay un límite. ¿Para qué esperar hasta el último momento? Señor, me queda claro que has sido muy paciente conmigo.
Bueno, pues deja de jugar con las cosas del Señor. Deja de estarlo vacilando, porque puede Él decir, se acabó. ¿Y cómo está tu vida espiritual? Él es misericordioso, como lo ha hecho con el pueblo de Israel. Pero hemos visto, si vemos la escritura, si vemos la historia del pueblo de Israel, Él ha sido muy paciente, pero llega un momento donde dice, a ver, ya estuvo. Y viene la disciplina, porque la palabra lo dice, al que ama, corrige. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? Si estamos bien en esa relación con nuestro Señor, nuestra vida será bendecida. Y recuerden, cuando yo digo que tu vida va a ser bendecida por Dios, yo no estoy hablando de nada económico, ¿eh? Esa paz que todo el mundo requiere. Que el mundo, esa paz, muchas personas lo buscan en los temas terrenales. Si tengo más riqueza, entonces voy a tener paz. ¿Qué crees? No es cierto, porque el dinero no trae paz. Si tengo 2 o 3 o 4 carros, entonces voy a tener paz. No es cierto. Si tengo una casa más grande, voy a tener paz. No es cierto. Como dijo alguien, oye, esta casota qué grande, sí, ¿y quién la va a limpiar? ¿No? Eso es lo que piensan las mujercitas. Pues sí está muy grande, ¿no? El marido puede decir, mira qué casota, sí, ¿y quién la va a limpiar? ¿No? Entonces, nosotros, dice su palabra, que estamos entre los que Él eligió. Mis hermanos, es una gran bendición. Somos privilegiados. Dios escoge a las personas para que formen parte de su pueblo. Caray. ¿Y por qué no escoge a todos? Alguien podría preguntarse. Pues la respuesta está en Romanos 8, 28 y 29 y 30. Les voy a dar el significado de este pasaje, pero nada más para que lo tengan ahí registrado. Romanos 8, 28, Romanos 8, 28 al 30, ahí viene la respuesta. ¿Por qué no Dios escoge a todos y ya todos somos salvos, no? Alguien lo podría pensar de esa manera. Pues por la sencilla razón de que Dios en sus atributos es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Y antes de que fueras creado, Dios ya sabía si lo ibas a elegir o no. ¿Sabían esto? Por eso Él escogió a los que sabía que iban a tomar la decisión de seguirle. Y les voy a poner ahí un poquito más para que lo reflexionen, un poquito más de contexto. ¿Qué diría? Hay dos personajes que se me vienen a la mente en este momento. Por ejemplo, el faraón en los tiempos del cautiverio del pueblo de Israel, el faraón egipcio. Dice la escritura que fue creado, ese hombre fue creado o fue elegido para que se manifestara el poder de Dios entre todas esas naciones. ¿Por qué lo eligió? Porque Dios sabía que su corazón de ese hombre estaba en él sentirse Dios. Y su corazón estaba totalmente apartado. Por eso lo eligió. Oye, ¿por qué eligió a Judas? El que traicionó al Señor Jesús. ¿No estaba con los apóstoles? ¿No era parte de los apóstoles? ¿Por qué lo eligió? Dice su palabra que su corazón de Judas estaba alejado de Dios. Lo que él buscaba era patrimonio, riquezas terrenales. Por eso lo eligió. Dios conocía el corazón de esa persona y de cada uno de nosotros. Mis hermanos, si Dios nos ha dado la bendición
de elegirnos para formar parte de su pueblo. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Esos hombres fueron elegidos para cumplir con un propósito de Dios, pero no nos gustaría estar en el papel de ese faraón o de ese apóstol que lo traicionó, ¿verdad? ¿Está claro? Sino que ahora somos parte de su pueblo. ¿Vamos bien? Ok. Pasamos al punto número 3 y el tema es la relación entre judíos y gentiles. Leo el versículo 25. Ahorita vamos a poner ahí el título de todos modos, después de leer estos versículos. Con respecto a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no pertenecen al pueblo de Israel, genealógicamente hablando. Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran de mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes incluimos? ¿Quiénes están incluidos ahí? Cada uno de nosotros. Qué bendición, ¿no? Los que no eran de mi pueblo, ahora son de mi pueblo. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Continúo leyendo. Y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente. ¿Qué quiere decir esto? Solo una pequeña parte se salvará. Ah, caray, ¿cómo es esto? Dios eligió un pueblo, pero ese pueblo, ¿para qué lo eligió? ¿Iban a ser los únicos salvos? No. El pueblo de Israel fue elegido para proclamar al Mesías. Para eso fue elegido. Pero ¿qué creen? Llegó el Mesías y no lo reconocieron, e inclusive lo crucificaron. ¿Y qué dijo? Bueno, los que antes no estaban considerados para esta labor de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, hoy lo pueden ser. Y entonces, si tú estás aceptando esa misión, esa labor, ya eres parte del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. No hay más, no hay otro camino para la salvación, sino solo Cristo Jesús. Dice su palabra que nosotros nos pone como, hace un ejemplo, que nosotros, los gentiles, somos como el olivo silvestre, una ramificación que fue injertada. Todos sabemos lo que es eso. Dios nos colocó y nos injertó en ese olivo y nos dio la bendición de recibir ese alimento y esos nutrientes por haber creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. En estos versículos, Pablo aborda la relación entre judíos y gentiles. ¿Queda claro? Los judíos, muchos judíos, piensan hoy en día que por ser descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, malas noticias para ellos. No es por eso. No es por eso. Y el Nuevo Testamento lo menciona en varias ocasiones. No porque seas descendiente de Israel vas a ser salvo. No es cierto. Eres salvo porque has creído en el único y suficiente Salvador, el Redentor, Cristo Jesús. Amén. Punto número 4, y se titula La justicia de Dios.
Y vamos a leer del versículo 28 en adelante. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora. ¿Le suena esto a algo? Una sentencia, una disciplina, un castigo. ¿Para quién? ¿Para la tierra en sí o para la población? Para la población. Y esto no lo va a demorar. Hoy estamos viendo todo lo que está aconteciendo. Hagan de cuenta que está llamando la atención de todos. ¡Hey! Escuchen, escuchen. Dice el Señor, estoy por cumplir el resto de mis promesas. Iglesia, prepárate. Iglesia, sé activa. ¿En qué debo de estar activo como hijo de Dios? ¿En estar predicando? ¿En estar evangelizando? Hay algo más importante que esto. Y eso importante es mantener tu relación personal con Cristo Jesús. Eso es lo que a Dios le interesa realmente. Oye, que después puedes evangelizar, después puedes predicar, puedes dar testimonios, sí, pero lo primero es que tu vida esté alineada con nuestro Creador a través de Cristo Jesús. ¿Cómo estás manteniendo esa relación hoy en día? ¿Mantienes esa relación con nuestro Señor? ¿Cómo se mantiene? A través de la oración. La oración no de vez en cuando, no eventual, la oración cada día. Recárgate del poder del Señor. Deja que el Espíritu Santo guíe tu espíritu. Así lo dice, así lo hemos visto en Romanos. No perdamos tiempo. Oye, si te has reconciliado con el Señor, reconcilia también con tu familia, con tu prójimo. Reconcíliate, da testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Continúo leyendo. Dice que vendrá su sentencia, ejecutará la sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, se refiere al pueblo de Israel, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Mis hermanos, a Sodoma y Gomorra les llegó una sentencia. Su problema principal de ellos era la lascivia, era el sexo degenerado. Fornicación, adulterio, no hombre, eran cosas menores a comparación de todo lo que ellos hacían. Pero hoy en día la humanidad ha rebasado esos límites. Yo me atrevo a pensar que estamos peor hoy que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos peor, me refiero a la humanidad. ¿Por qué el Señor no ha mandado un castigo fulminante como lo hizo en aquel momento? Por su misericordia. Pero no se confíen. No debemos de confiarnos. Debemos de consagrar nuestra vida a Cristo día con día. Continúo leyendo. ¿Qué significa todo esto? Dice el versículo 30. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos. ¿Qué es esto? Haber obtenido esa justificación. Fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. ¿La fe en quién?
En Cristo Jesús. ¿Y qué es ser justificado? Si tuvieras, pensemos, si alguien, un delincuente, tuviera un récord ahí tremendo de delitos, todos esos fueron hechos limpios. Así estábamos. Todos teníamos un historial lleno de pecado. Y Dios hoy nos ha dado la bendición de ser justificados a través de Cristo Jesús si recibes el regalo. Si crees que Cristo Jesús es tu único y suficiente Salvador. Y si crees, si has creído en Cristo Jesús, porque yo les puedo preguntar a cada uno, ¿has creído en Cristo Jesús? Y en serio, que me van a decir que sí. Bueno, pues creer implica obedecer. Así de fácil. ¿Le estás obedeciendo o estás haciendo tus caprichos? ¿Qué estás haciendo? Si estás obedeciendo, entonces has creído en Cristo Jesús. Si no, nada más has escuchado por ahí, pero no has querido obedecer. Si no lo habías hecho, hoy puedes hacerlo. Hoy obedece a nuestro Creador. Las instrucciones son claras en la palabra. Dice el punto número 5, la piedra de tropiezo. Ah, caray, ¿qué es esto? Bueno, pues leemos versículo 31 en adelante. Pero los hijos de Israel se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios. ¿Y qué dice adelantito? Nunca lo lograron. El que quiere hacer cosas para, entre comillas, ser salvo, se equivoca. Nuestra salvación no es por hacer buenas acciones. No, es que el otro día a un ancianito que estaba en una puerta ahí sentado, llegué y le di un sándwich y un refresco. Pues mal hecho, porque no tienes que darle refresco a un viejito, ¿sale? Le va a hacer daño. Qué bueno que le das alimento, pero no es por eso porque vas a ser salvo. Nuestra salvación no viene por hacer acciones buenas, es una consecuencia de la transformación de tu ser. Entonces tus cosas, todo lo que realizas va a ser para glorificar el nombre de Dios. Pero que quede claro, tu salvación no es por hacer cosas buenas. No es así. Es por haber creído en el único y suficiente Salvador que es Cristo Jesús. Continúo leyendo. Fíjense, los israelitas hacían todo lo posible para cumplir con esa ley, dice el versículo 31. Para llegar a ser justos. No, la ley no te da esa justificación. La ley lo que hace es mostrarte en dónde estás fallando. Si no hubiera ley, pues dirías, pero ¿quién dice que estoy pecando? ¿En qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ah, porque aquí lo dice la ley. Entonces, ¿ya viste que estás pecando? ¿Ya viste que eres un pecador o pecadora? Sí. Ah, bueno, a través de Cristo Jesús puedes ser justificado ante Dios. Así de fácil. Continúo, versículo 32. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tú eres salvo no porque vengas a un local donde se glorifica a Dios. Tú debes de glorificar a Dios cada 15 días, ¿no, verdad? Ah, en Semana Santa, no. Tú tienes que glorificar a Dios cada día de tu vida con cada acción que realizas. ¿Cómo tratas a tu familia? Tu familia es tu esposo, tu esposa, tus hijos.
¿Estás siendo de testimonio o no te importa? ¿Qué tan bien convives o cómo es tu testimonio en tu trabajo, con tus vecinos? ¿Cómo es? ¿Realmente te reconocen como una persona que busca a Dios y por eso no te incluyen? ¡Qué bueno! Si no te incluyen en sus eventos, qué bueno, porque estás siendo diferente a ellos. Pero qué triste sería que dijeran, oye, ese no lo invites. ¿Por qué? ¿Porque es cristiano? No, porque se pone hasta atrás y hace loqueras. ¿Sí? 33. Bueno, vamos a volver a repetir el 32. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. ¿Quién es esta gran piedra? Cristo Jesús. Esa gran piedra, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cristo Jesús lo están simbolizando con una piedra? Sí. Vamos a ver por qué lo simbolizan de esta manera o por qué lo ejemplifican de esta manera. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel pensaba que a través de cumplir con tradiciones, con costumbres, con religiosidad, iban a ser salvos. Llega el Señor Jesús y les dice, no, no es así. Por eso no vas a ser salvo. Vas a ser salvo por confiar en mí. ¿Cómo va a ser? El hijo de un carpintero nos trajo salvación. Nunca lo creyeron. Muchos nunca lo creyeron, inclusive hasta la fecha, del pueblo de Israel. Y también gentiles, no han creído. Hoy es un regalo para cada uno de nosotros. Dios te está obsequiando tu salvación. Dios te está dando ese regalo. ¿Qué tienes que hacer? Abrazar ese regalo, recibirlo y no soltarlo. No soltarlo. Afiánzate a Él. Señor, gracias por ese gran regalo. Esa piedra de tropiezo muchos de los fariseos, muchos del pueblo de Israel, para ellos era un obstáculo tener a Cristo Jesús. Pero otros lo vieron como una piedra angular. En las construcciones antiguas se colocaba una piedra angular para que de ahí se derivaran los muros, o bien en los arcos colocaban esa piedra que era la que soportaba toda esa estructura. Por eso toman como referencia a Cristo Jesús como esa roca. Esa roca es la guía para la construcción. Esa roca es una buena cimentación. Esa roca es el que soporta esos arcos. Por eso dice, para unos era una piedra de tropiezo, pero para otros era nuestra cimentación. ¿De qué lado has adoptado esa roca? Espero que no sea como piedra de tropiezo. Dios es muy claro en su palabra. Si te dice, no es por aquel camino, hazle caso. El tiempo es corto, mis hermanos. Vean lo que está sucediendo en estos días en Medio Oriente. Saben que están atacando a Israel. Vean lo que sucede con Israel. Se están mostrando las profecías cumplidas. Ya lo han dejado solo a Israel.
Ya eligieron y prefieren hacerse a un lado. Tal vez no lo atacan los países que antes lo ayudaban, pero se han hecho a un lado y entonces lo están dejando solos. ¿Qué va a pasar con Israel? De acuerdo a lo que dice la Escritura, tratarán de destruirlo varias naciones. ¿Lo van a lograr? No, porque Dios tiene un plan con ellos. Y aquellos judíos, aquellos descendientes del pueblo de Israel que crean en Cristo Jesús, como está sucediendo, van a ser parte de esa familia, van a unirse a nuestra familia. Pero hoy yo te digo, mi hermano, aquellos que aún están indeciso, estoy pensando en mis vacaciones en Europa, o por lo menos aquí en Xochimilco, ¿no? Bueno, allá en la Ciudad de México. Mis hermanos, dejemos de estar vacilando con las cosas del Señor. Afírmate. Que tu objetivo sea buscar al Señor día a día. El tiempo se acerca y con mucha velocidad. Con mucha velocidad lo estamos viendo. Profecías cumplidas en nuestros tiempos. Y seguirán cumpliéndose. Oye, ahorita hay gente que está luchando, políticos, gente muy importante, y ¿saben cuál es su objetivo? La paz mundial. ¿Les suena? Alguien podría decir, ay, qué bueno. Pues sí, porque no has leído la Escritura. Lee lo que dice la Escritura. Cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Pero vean las noticias de a de veras, las no pagadas. Vean, todo mundo está ahorita, como hay un tema tan delicado y que realmente estamos viviendo una guerra, aunque no lo han mencionado, pero es una guerra mundial. Hay muchos países que están interviniendo de un lado y del otro. No lo dicen abiertamente, pero existe. No lo digo yo, se está viendo. Tienen miedo a la guerra mundial. Claro. Ellos dicen, si contesta la agresión Israel, se va a desatar la guerra mundial. Ya la estamos viviendo. Las monedas, el oro cae, el petróleo sube, se están moviendo todos estos valores de una manera tan volátil y la gente quiere paz. La profecía habla de ello. Mis hermanos, no perdamos el tiempo. Soberanía divina, la elección divina, la responsabilidad humana. Hay responsabilidad de nuestra parte, claro que la tenemos, pero al final cumplir lo que Dios quiera en su plan. Eso que nos quede muy claro. ¿Te ha dado oportunidad de andar de vaguillo? Qué bueno. No esperes hasta el final. Ya. Alíñate con nuestro Señor. Nosotros debemos de tener esto presente. Ya vimos lo que es la inclusión de judíos y gentiles. Hoy somos parte del pueblo del Señor. La justicia de Dios se manifiesta fielmente. La importancia de nuestra fe en la ley. No, claro que no, en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? Tener humildad ante la soberanía de Dios. No cuestiones a Dios. Cuestiónate si estás cumpliendo con lo que Dios te ha encargado. Ahí sí cuestiónate. Debemos de tener esa gratitud por la gracia divina. Ya hemos visto lo que es la gracia, ese favor no merecido. Unidad en esa comunidad cristiana, en nuestra familia.
Somos una familia. Y qué hermoso va a ser que reunidos en el reino del Señor digamos: gracias Dios, gracias. No tenía la oportunidad de ser salvo y por ti hoy lo soy, y hoy disfrutaré contigo por la eternidad. Mis hermanos, si alguna vez, yo lo he hecho en varias ocasiones, he reflexionado sobre esto y digo, va a ser algo maravilloso. Yo he pensado en mi muerte, pero es que esa muerte me va a traer vida, o sea, esta muerte terrenal me va a dar vida. Pablo el apóstol lo anhelaba. Dice: cuánto anhelo ya estar en tu presencia. Y dijo: no sé si es que estoy dividido un poco en seguir haciendo la obra de mi Señor a pesar de todo lo que Él sufría, o estar en su presencia. Dice: bueno, no es que ya me quiera ir, pero en tanto esté aquí, hagamos la voluntad de nuestro Padre, para cuando lleguemos a su presencia, Él pueda decirnos: entra en el gozo de tu Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para estar, Señor, día con día glorificando tu nombre. Estar reconciliados contigo día a día, Señor. En cualquier momento, Señor, puedes venir por tu iglesia, porque están todos los elementos dados, Señor, conforme a tu palabra. Pero también en cualquier momento tú nos puedes llamar a cuenta, Señor. Y cual sea de las dos cosas, Señor, que estemos restablecidos en esa relación contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, a glorificar tu nombre siempre. Gracias, Señor, por darnos ese regalo inmerecido. Señor, ayúdanos a entender tu soberanía. Tú tienes el plan perfecto. Señor, hemos confiado en ti, no en la ley, porque la ley no nos va a justificar. La ley solo nos muestra en dónde estábamos mal, Señor. Pero enviaste a tu Hijo y hoy somos salvos. Hoy somos parte de tu familia. Hoy somos, Señor, parte de ese cuerpo de la iglesia, Señor. Ese cuerpo de Cristo, Señor. Hoy somos parte de tu iglesia. Señor, gracias por darnos ese privilegio de ser parte de tu familia. Bendice a mis hermanos por Cristo Jesús. Amén.